tema en esta mañana, traído por el hermano Edwin, y el título del tema es Atrapados en el círculo adictivo de la vida. El Señor nos ayude a poder poner atención a la palabra que el Señor nos trae en esta mañana por medio del hermano Edwin. Gracias una vez más porque Dios nos concede estar aquí, a pesar de que no es fácil. Una semana pasan muchas cosas. En un segundo uno puede perder la vida, en un segundo uno puede perder el trabajo, en un segundo uno puede perder tantas cosas. Y pueden haber tantos problemas y enfermedades. Pero nosotros somos privilegiados porque estamos todavía aquí, igual como estuvimos el sábado pasado. Yo estuve enfermo, tuve un virus bien malo y pensaba que quizás no iba a estar aquí, pero fue la voluntad de Dios. Le doy las gracias a Dios también, porque este tema es un tema que yo tenía que haber dicho hace mucho tiempo. No solamente yo, todo el que predica la palabra, el que tiene la oportunidad de exponer, tenía que haber hecho esto. Porque las estadísticas que yo voy a presentar aquí no son pocas y son gravísimas. Y afecta al mundo y al mundo cristiano, tanto adventista, católico, pentecostal. Son cosas graves. Pero lamentablemente el enemigo nos tiene sedado. Y por eso este tema es muy largo. Es tan largo que yo no sé ni cuándo lo voy a terminar. Lo voy a tener que dividir en varias partes. Yo no estoy seguro si lo pueda terminar en 45 minutos. Yo espero tratar de hacer todo lo posible. Porque la gente siempre dice, ay, pero ¿por qué esos temas tan largos? Por los niños, no sé qué. Pero si nosotros hiciéramos el trabajo en la casa, esto no se tuviera que predicar. Este tiempo que yo duro aquí no se tenía, el tiempo que yo tomé en la semana fue bastante tiempo. Es como si yo hubiese ido a trabajar. Que si yo tuviera un trabajo, yo no hubiese podido lograr este tema. Muy difícil, porque ¿cuántas horas yo hubiese podido dedicar a poder yo hacer una recopilación de estas cosas? Sería imposible. Y hay que orar entonces por esas personas que a veces Dios permite que tengamos el tiempo para hacer esto. Amén. Y estas son cosas que yo les digo, primera vez en mi vida que yo voy a hablar de esto. Y hay algunas cosas que no las puedo decir por los niños, porque es un poco difícil, pero hay otras que las voy a tener que decir, porque yo siento que Dios me va a pedir cuenta por eso. Y ojalá que ustedes vean eso mismo que yo estoy mirando, que está sucediendo en nuestras vidas, para que no seamos uno de los que estarán en los que van a perder su salvación, porque están enviciados con cosas que nosotros decimos, no, eso no es para mí. Y hoy en día vamos a ver, que nosotros de alguna forma estamos adictos a algo que nos está robando la salvación. Inconscientemente, otros están conscientes, inclusive yo siento que esto es un cáncer que nos está comiendo vivos a todos de alguna otra forma. Y lo vamos a ver en este día con la ayuda de Dios. Y yo estoy incluido en eso también. No crean que yo lo hice para solamente predicarlo. Porque hoy puedo decir, bueno, de esa gráfica que está aquí, uno va a decir siempre, no, eso no es para mí, esto no es para mí. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Posiblemente usted diga, no, a mí no me gusta el dinero. Yo no vivo comprando porque no tengo dinero, pero ¿qué tal que si lo tuviera? Yo no tengo computadora ni sé usar la computadora. Yo no sé usar internet, yo no tengo celular inteligente, Apple, iPhone o Samsung Galaxy, y yo no estoy en esa categoría. Yo no tengo televisor en mi casa, porque yo sé que eso no es bueno. De alguna otra, la música, yo no hago música mundana, pero hasta en la misma música que nosotros tenemos, ahí hay problemas, si no nos damos cuenta. Pero aquí vamos a hablar de uno, muy importante, ahí entramos todos, el tiempo. ¿Quién sabe administrar bien esto aquí? ¿Quién me puede decir a mí que está administrando bien su tiempo en su vida? El tiempo que está empleando, las cosas que está haciendo, el tiempo que le dedica a las cosas espirituales, a las cosas que Dios manda, a la familia, al trabajo. ¿Cuánto tiempo se le dura en el trabajo? ¿Cuántas horas dormimos? Porque también estamos abusando del sueño. Porque la gente dice, no, es que el sueño es sano. Entonces dura 12 horas durmiendo, 8 horas y más durmiendo. Cuando podía estar dedicando más tiempo al estudio de la palabra. Pero hay otros también que tienen el problema contrario. Duran más tiempo estudiando.
y que dedicándole a otras cosas. Hay gente que se está perdiendo estudiando la Biblia, porque dura un sábado. Yo conozco una persona que es así, se pasa el sábado entero, se va para el monte, no sé si lo seguirá haciendo, se va a un monte y dura el día entero estudiando la Biblia. Aparentemente cualquiera dice, wow, qué bueno, está bien que lo haga un día, pero todos los sábados. ¿A quién está salvando él en el monte? Él solo. Así que por eso es que este tema, yo le pido, yo voy a tener que volver a orar, porque en realidad estas cosas van a ser un poco fuertes y cosas que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Vamos a inclinar nuestro rostro. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, en nombre de Jesús te pedimos que nos perdones. Que nos abra los ojos, el corazón, y que no me veas a mí porque yo soy el primer pecador de esta iglesia y que no tengo los méritos para predicar estas cosas, pero si tú lo pusiste en mi vida, en mi camino, es porque fue tu voluntad, y que se haga tu voluntad en este día y que yo pueda hablar tus palabras y no mis palabras. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Malaquías entonces decía 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de la venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador y como el jabón de lavadores. El mundo está atrapado en las drogas, en el alcohol, en la música, en el sexo, en la pornografía, en la prostitución, en las violaciones, en los asesinatos, en la violencia, en la mentira, en el materialismo, en el odio, en el rencor, en la envidia, el orgullo, la venganza, la hipocresía, tecnología, el dinero, el trabajo y muchas más. Pero entonces nosotros decimos, eso no es para mí. En alguna de estas nosotros estamos. Porque aquí hay estadísticas que yo les voy a sorprender a ustedes, como yo me sorprendí, de cómo estamos nosotros espiritualmente, los cristianos que decimos seguir a Cristo. Entonces, y el mundo cristiano, sí también está, pero hay muchas que se viven a plena luz pública y otros solamente la sabe Él y Dios. Que son cosas que no se hablan, no se comentan, no se predican, pero sí existen en el mundo nuestro. ¿Y por qué hablo de estas cosas? Y en especial para los jóvenes de hoy. Yo voy a enfocarme más en los jóvenes porque el tema es tan largo y abarca tantos puntos. Pero vamos a ver por qué yo quiero empezar por los jóvenes. Y voy a dar una pincelada en las familias, porque el enemigo tiene dos propósitos: destruir a las familias y destruir a los jóvenes, y los niños también. Y ustedes van a ver por qué le interesa mucho el corazón de los jóvenes. Nuestros jóvenes hallarán tentaciones por todas partes y deben ser educados de tal modo que dependan de un poder y una enseñanza superior a los que pueden dar los mortales. Por todas partes hay despreciado de nuestro Señor que habitualmente arrojan su menosprecio contra el cristiano. Lo llaman juguete de niños, inventando para embucar la credulidad de los ignorantes. Estamos atrapados en la adicción al Internet y la tecnología. Mucha gente dice, no, es que yo uso solamente para el email, que solamente para mandar mensajes o para esto, para lo otro. Pero ya veremos a ver si en verdad estamos usando el Internet sabiamente. Estas son algunas de las causas y resultados de esta adicción. Dicen estadísticas, el problema surge a partir del uso nocivo que puede hacerse de Internet. Un empleo negativo en el cual los más jóvenes son los más vulnerables, ya que se encuentran en pleno proceso de formación de la personalidad adulta y porque para los adolescentes de hoy en día el terreno virtual tiene una realidad como la vida diaria. Dice la Organización Mundial de la Salud, señala que 1 de cada 4 personas sufre de trastorno de conducta vinculados con las nuevas tecnologías. En España se calcula que entre 6 a 9% de los usuarios habituales de Internet podrían haber desarrollado algún comportamiento adictivo. Las causas y adicción de las tecnologías, en especial en los adolescentes. Por eso yo quiero enfocarme hoy en los adolescentes, en los niños, porque los niños son los que están siendo más afectados y muchos de nosotros estamos permitiendo que ellos sean partícipes de este vicio adictivo. Sí, muchos que somos conscientes y otros inconscientemente, y veremos más detalles sobre eso. Las nuevas tecnologías representan para los adolescentes una posibilidad de perderse en un mundo de fantasía
¿Qué es lo que vemos en el Facebook? Una fantasía total. Más del 90% no es realidad, es fantasía. Para huir de la rutina cotidiana. A través de las redes sociales y del internet, los adolescentes no se muestran tal y como son en realidad, así como los adultos que viven una vida hipócrita. Dice, sino que muestran una imagen artificial de sí mismo, lo que muestra una baja autoestima. La revolución tecnológica afecta de lleno a todos aquellos jóvenes que han nacido en la era virtual. O sea, todos nosotros que somos de esta época somos afectados por eso. Los adolescentes son los más vulnerables ante la adicción de la tecnología. Los cambios físicos y psicológicos que viven en la adolescencia convierten al joven en una persona más vulnerable a nivel emocional. Por esta razón, los adolescentes pueden buscar en ciertos momentos la seguridad que le falta dentro de sí mismo en la tecnología. Por eso que ellos siempre son víctimas de esos abusadores sexuales y de otras cosas más que pasan en el internet. Hace poco vi varios reportajes de niños y niñas que han perdido la vida por conectarse a esas redes sociales, a esos chats, porque luego son víctimas de esa gente que se aprovecha, mandan una imagen que no deberían mandar a ese individuo desconocido y entonces lo amenazan para hacer el bullying, que le dicen, lo voy a publicar en la escuela, y mandan mensajes de texto, y es tanto el trauma y han tenido que suicidarse. O se cambian de escuela y allá le llega también la misma cosa de que los niños siguen acosando a ese pobre niño. Claro, víctima de lo que él fue también culpable. Y también entran los padres, eso ya lo veremos más adelante. En el tono familiar también influye en los hábitos que adquiere un niño. Existen padres que olvidan que la televisión no es una niñera inofensiva que cuida de los niños, sino un entretenimiento que tiene que ser puntual y controlado por un adulto. Y muchos padres no saben eso. Estuve en una casa hace unos días con un amigo haciendo un trabajo. Y esa niña, ella tiene problemas, yo creo que de autismo. Y esa niña solamente estaba con esas cositas que lo ponen a bailar. Y de que yo llegué hasta que me fui, estaba ella haciendo todas las cosas. Y la señora lavando, cocinando. ¿Y ustedes creen que los cristianos no hacen eso? Estadísticas. Entre marzo de 2012 y marzo de 2013, la cantidad de latinos conectados aumentó 12%. Y eso fue en el 2003. Llegando a 147 millones de personas conectadas. Brasil es el país cuyos habitantes más tiempo pasan en internet. ¿Tú sabes cuántas horas pasan ellos? 35 horas al mes. Le siguen los argentinos con 24, Perú con 21 horas y media, Chile con 19 horas 50 minutos, Colombia 18, 90 minutos, México aparece en el sexto lugar con 18 horas 80 minutos, y luego Venezuela con 17 horas mensuales promedio. De acuerdo al estudio, los internautas latinoamericanos son relativamente jóvenes, donde el 60% tiene de 15 años a 34 años. Colombia y Venezuela tienen la mayor proporción de internautas jóvenes, donde casi el 50% de los mismos tienen menos de 25 años. ¿Y por qué debemos hablar de esta verdad? Hoy en día nosotros tenemos que hablar la pura verdad. Y por eso yo estuve meditando sobre eso. Yo digo, cada tema que de hoy en adelante yo vaya a hacer, los voy a subtitular la verdad desnuda. Nosotros callamos muchas cosas. En el hogar, primeramente, y aquí en la iglesia. Porque tenemos miedo, porque eso es un tema fuerte, porque eso es, los niños. Y los niños ya saben todo eso. Y ustedes se van a espantar lo que sigue. Nosotros estamos descuidando mucho trabajo que tenemos que hacer con los niños y los jóvenes. Y luego las estadísticas nos espantan. ¡Ay, wow, mira eso, terrible! Y uno cree que eso no nos está pasando en nuestros hogares. Eso es solamente para los que practican la mundanalidad. Esto es grave y más grave de lo que nosotros nos imaginamos. Dice el Espíritu de Profecía en Comportador Evangélico, página 55. Algunos pensarán que a los guardadores del sábado no les hace falta estas persuasiones, pero aquellos a quienes se apliquen saben lo que yo les digo. O sea, muchos dicen, no, eso no es para nosotros, eso no es para mí. Quizás sean los hijos de padres observadores del sábado, que han tenido gran luz y han sido el objeto de las más
tierna solicitud. Los que dejen una herencia, dice, los que dejen una herencia vergonzosa, los que siembren viento y recojan torbellino. ¿Y esos quiénes son? Los que guardan el domingo. Dice, en el juicio los hombres de los que han pecado, dice, en el juicio los hombres de los que han pecado a despecho de una gran luz, que somos nosotros, se hallarán escritos con los de los que estén condenados a estar separados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Se perderán y serán contados entre los despreciadores de la gracia de Cristo. Dice ella, y oigan bien, preferiría ver a mis hijos en el sepulcro, enterrado allá abajo, antes que verlos tomar el camino que conduce a la muerte. Y nosotros estamos durmiendo con nuestros niños, la mayoría. El hecho terrible de que yo hubiera alimentado a los hijos para que pelearan contra el Dios del cielo, que eso es lo que están haciendo estos niños, peleando con Dios y buscando a Satanás, para que engrosaran las filas de los apóstatas en los últimos días, para que marcharan bajo la negra bandera de Satanás, sería ciertamente para mí un pensamiento horroroso. Dice, ¿en qué se pasa el tiempo en la red? Las 26 horas que se navega en Latinoamérica, promedio de 10 a 30 minutos se pasan en las redes sociales. ¿Y como cuál será? Brasil 37.8 horas, Argentina 10 horas, Perú 8 horas, 30 minutos, México 7 horas, Chile 7 horas. El país con la población más adicta al uso del internet es Taiwán. Y eso es terrible. Yo tuve que ver un documental para informarme más sobre eso. Hay 20,000 cibercafés. Y esos jóvenes duran ahí hasta 20 horas conectados jugando, sin parar. Con una población de más de 23 millones, el 69.4% pasa alrededor de 12 horas a la semana sentado frente a la computadora, sin contar el tiempo que están en los celulares. En Japón las cifras realmente son preocupantes. Más de 500,000 jóvenes entre 12 y 18 años sufren de adicción severa a la red social. El vocero del Ministerio de Educación de Japón sintió que se está convirtiendo cada vez más un problema, estimando que afecta alrededor de 518,000 niños en las escuelas medias y secundarias de todo Japón. Esta cifra está aumentando y podría haber muchos más casos, ya que no sabemos acerca de todos ellos. La adicción al internet provoca que en el cerebro problemas similares a los derivados del consumo de la heroína. Pero en general es el uso más dañino. O sea, es más dañino el internet que la heroína. Porque destruye las relaciones sociales a todos los niveles y va deteriorando el cuerpo sin que el enfermo se dé cuenta. La adicción al internet es una categoría que agrupa una serie de desórdenes. Compulsión por actividades en línea. Siempre tiene que estar conectado. Dice, adicción al cibersexo. O sea, tener relaciones por vía internet. Adicción a los ciberromances. Siempre estar buscando, o sea, con quién tener un romance por el internet. Adicción continua a la computadora. Vamos ahora a dar una pincelada en los adultos, porque no puedo hablar mucho sobre los adultos porque esto es más enfocado a los jóvenes, pero también nos toca parte de este asunto. Dice, los divorcios por culpa de Facebook. Un reciente estudio por la Academia Americana de Abogados Matrimoniales reveló que el 80% de las pruebas de infidelidad que se presentan son muestras de interacción de los acusados de infidelidad dentro de las redes sociales. Y Facebook es la causa número 1 de cada 5 divorcios en Estados Unidos. Otro estudio llevado a cabo por Cyber Psychology and Behavior Journal revela que en el mundo se registran 28 millones de separaciones solo en el último año a causa de ¿qué? De las redes sociales. 28 millones. Entonces Satanás inventó Facebook ¿para qué? Para unir las familias, para ser amigos, para predicar el evangelio. Un estudio reciente de la Academia Americana de Abogados Matrimoniales reveló que 4 de cada 5 abogados asegura que en los últimos 5 años se ha incrementado el número de divorcios que han aportado pruebas públicas en las redes sociales.
2/3 de los abogados encuestados afirmó que Facebook fue la principal fuente de prueba en ese proceso de divorcio. Dice que el Reino Unido ya se dio cuenta en el 2009 de que ellos le ha afectado mucho a las parejas en el divorcio. Científicos revelaron que esta red social se menciona en cada quinta declaración de divorcio, ya que a menudo los matrimonios encuentran mensajes amorosos en los perfiles de sus parejas que posteriormente citan en las declaraciones en la corte. Entonces, esto es algo que nos está a muchas familias destruyendo de alguna u otra forma. Y lamentablemente no nos damos cuenta porque cada quien tiene su clave, cada quien está exponiendo sus cosas, a veces secretamente, especialmente los niños. Hay muchos niños que tienen Facebook, menores de edad. Pero ¿qué hacen ellos en Facebook? Muchos padres no saben que tienen cuenta. Y si la tienen privada, que sus padres no se llegan a dar cuenta que publica. O el padre es ignorante porque no sabe usar el internet, porque no conoce las redes sociales. Y ellos se aprovechan de esa tecnología. Entonces, muchos de los niños hoy ni siquiera deberían tener un teléfono inteligente. Ni siquiera deberían tener uno inteligente porque más adelante ustedes se van a dar cuenta por qué. Los que más deberían estar expuestos a esto hacen todo lo contrario. Ahora vamos a ver a continuación otra cosa que aparentemente se ve inofensiva. Dice, los efectos adictivos del uso diario del internet. Dice que las personas que viven metidas en el internet son de los que más están metidos en subasta, comprando, como eBay y otras cosas así de compras. Dice, siempre están metidos en el internet. Dice, el juego de azar. Muchos niños juegan barajas y otro tipo de juegos que apuestan. Algunas veces dinero, pero a veces es simplemente competencia. Y eso se ha hecho muy famoso y popular. La obsesión con la programación, con los juegos de computadora, así como la búsqueda compulsiva de sexo. Se busca mucho la palabra sexo. El abandono de la vida familiar y social. Todo eso se involucra en el producto de estar conectado al internet constantemente. O sea, la familia se desborona. Y se descuida mucho las familias. Así como el deterioro de la higiene y la salud física. Muchos no se bañan, muchos niños no les gusta bañarse. Y adultos también, porque pasan tantas horas metidos ahí, que dice que como que la autoestima baja y no te da deseo ni siquiera de bañarte. A raíz de la inversión de la energía y el tiempo, o sea, como que tú estás agotado y eso. Y eso que no estoy hablando de la ceguera que producen estas pantallas. Invertido en la adicción al internet son características de desorden. Dice, aplicaciones de mensajería WhatsApp culpables de muchos divorcios. ¿Cuántos conocen esa mensajería? La mensajería esa que se llama WhatsApp, esa que está en color verde. WhatsApp es una aplicación que es para mandar mensajes de texto, que se puede mandar videos y se puede mandar fotografías, entre otras cosas, música también. Tú puedes compartir siempre y cuando tú tengas internet. Y hoy es lo que pasó con este tipo. Se hizo millonario, el que creó eso. Ese tipo no es que gana 2 o 3 centavos. El que inventó eso es millonario. Y dice así: en Italia el 40% de los divorcios citan como evidencia de infidelidad en conversaciones por el WhatsApp, en el teléfono de su pareja. Eso es casi la mitad de las separaciones. Dice que el periódico The Times dice que las redes sociales han elevado la traición entre las parejas en Italia, pues ahora es mucho más fácil engañar que antes. Primero fueron los mensajes de texto, luego Facebook y ahora el WhatsApp. Y casi todos tenemos esa aplicación. Porque no solamente que usted diga, es que yo me comunico con mi familia. Hay personas también que se conectan sin tú invitarlos. Porque a una persona dice que le mandó un mensaje desnudo a una persona y ella tenía niña menor. Y yo digo, imagínense que esas niñas tuvieran ese teléfono en sus manos. Y no quiero decir explícitamente cómo fue la fotografía. Entonces, no es simplemente que usted lo tenga. Es que yo lo hago para hablar con... Es que hay personas que se conectan y pueden usar eso y para el mal también. Y muchos niños pueden ser víctimas de ese tipo de cosas. Los videojuegos en los niños y jóvenes. Es que mis niños no juegan videos violentos. Es que ahí no usan pistolas. Ahí no hay bombas. Ahí no hay ametralladoras.
China y Corea del Sur y Japón han tenido que crear campamentos militares, así para jóvenes, adictivos, que no pueden, que duran el día entero conectados a esos videojuegos, y los padres los tienen que mandar allá, porque son antisociales, se ponen rebeldes, quieren matar a sus padres, y tienen que durar 3 meses. Y esos niños lloran, sufren, porque es trancado que lo tienen bajo un régimen estricto militar. Y no soportan la presión que ellos le ponen. Entonces, todo eso es inofensivo. Entonces, cuando tú ves una gráfica como esta, ¿dónde aprendió quizá el niño a hacer ese tipo de cosas? Si el papá no lo hace. Dice, esto fue un testimonio de una madre de Corea del Sur. Dice, un pequeño cuarto del interior de ese campamento, una madre es incapaz de contener el llanto cuando explica a un psiquiatra el por qué del viaje a Pekín desde la provincia central de Henan, en la que viven situada en unos 1000 kilómetros. La adicción al internet de nuestro hijo está destrozando la familia. No podemos aguantarlo más. Hace 2 años que comenzó a frecuentar los cibercafés para jugar en la red. Dice, era un buen estudiante y entendimos que necesitaba alejarse. ¿Sabe? Como que sí, vamos a darle un break, él estudia mucho y lee demasiado. Hay que darle un tiempo para que él pueda estar usando el internet y los juegos. Dice, pero las secciones se fueron halagando. ¿Usted ha visto un niño que usted le presta el teléfono, una computadora, que él mismo se pare solito? Usted le dé un iPad a un niño, un teléfono, que él diga, tenga papi, mire ya, yo no lo necesito. Nada más duré 5, 10 minutos, 20 minutos. Y se van alargando. Y el papá haciendo otra, hablando y haciendo cosas. Y el niño ya se metió, estaba en una aplicación y se metió en otra cosa. Y el papá ni cuenta se dio. Y no, es que yo revigilo a mi hijo. Y cuando el hijo ya borró el historial de lo que él estaba buscando. ¿Y cómo usted sabía que él estaba ahí en esa aplicación o jugando tal jueguito? Si él ya sabe cómo borrar el historial de lo que hay en la computadora. ¿Ustedes piensan que los niños son bobos, estúpidos? Que levante la mano el que crea que un niño es bobo. Son más listos los chiquitos que los grandes. Y como les dije, yo no voy a mencionar todo aquí. A mí me da pena y yo no me siento bien diciendo muchas cosas que son muy gráficas, pero es terrible. Sigue la señora, dice. Tratamos de convencer a sus profesores y compañeros para que lo alejasen de ese ambiente, pero no hubo manera. Hace 6 meses perdió el control. Llegó a pasar más de 20 horas interrumpida frente a la computadora. Fue entonces cuando estalló la violencia. El padre le comenzó a propinarle palizas para prohibirle ir a jugar. Y eso hace que un padre vaya a la cárcel. Cuando un hijo ya está obsesivo y hace tantas cosas, el padre explota. Y eso no es fácil. Dice, y el adolescente respondió de la misma forma. El adolescente se quedó así. No, papá, sí, deme, yo sé que hago mal. Violentamente. Quizás podía haberlo matado. Hay niños que han aprovechado el sueño y han matado con pistola a sus padres. O con cuchillo. Sigamos jugando con fuego. Tenía varios hematomas en el cuerpo de su progenitor. Reflejan un drama que la familia quiere atajar antes de que se convierta en una tragedia. Ya no podemos dominarlo. Se reconoce el hábito del padre. Por eso, cuando una familiar le informó de la existencia de un centro pionero en la rehabilitación de adictos a internet. Pero ahí terminaba, punto. La Organización Mundial de la Salud señala que 1 de cada 4 personas sufre de trastornos de conducta vinculados con las nuevas tecnologías. Ahí puedo estar yo, cualquiera de nosotros. Dice, en España se calcula que entre 6 y 9% de los usuarios habituales de Internet podrían haber desarrollado algún comportamiento adictivo. Dice, las causas de la adicción tecnológicas. Las nuevas tecnologías representan para los adolescentes una posibilidad de perderse en un mundo de fantasía para huir de la ruina cotidiana. A través de las redes sociales y el internet, los adolescentes no se muestran tal y como ellos son, sino que muestran una imagen muy en contra de lo que ellos viven en la vida real. La revolución tecnológica afecta de lleno a todos aquellos jóvenes que han nacido en la era virtual. Entonces todos tenemos que entender que todos somos afectados aunque estemos en este movimiento, en cualquier iglesia, todos somos afectados. Dice, el entorno familiar también influye en los hábitos que adquiere un niño. El niño también
adquiere ese hábito por lo que papá hace. Si un hijo ve al padre todos los días conectado a un teléfono, ¿será que el hijo va a ser psicólogo? ¿Será que el hijo va a querer ser médico? Si un hijo ve al papá de por la mañana conectado a la computadora, ¿será que el hijo quiere estudiar la Biblia? ¿Será que el hijo le va a decir, papá, vamos a hacer el culto? Entonces el niño va a ser más cristiano que los padres. Eso es imposible. Y ahí es que cae la culpa. Estamos hablando más enfoque de los jóvenes, pero en la segunda parte de esto, tenemos que entender que toda esta culpa cae sobre nosotros. Mira, este padre tuvo que encadenar a este niño en Camboya, porque ya no lo podía controlar, la adicción que tenía. ¿Y quién quiere hacer eso con un hijo? Pero ¿quién es el primer responsable? ¿A quién hay que encadenar primero? Entonces le queremos dar golpes, le queremos exigir, queremos que los hijos sean buenos cristianos, si el papá no da buen ejemplo. Imagínense usted, un niño que se pase constantemente jugando, metido en el internet, con el iPad, con el teléfono. ¿Será que ese niño va a tener deseo de trabajar? ¿Será que ese niño tendrá deseo de estudiar, de hacer su tarea? Porque el tiempo que dura en esto le quita el deseo y ya la fuerza física ya está agotado y no tiene deseo de nada. Pero ¿cuánto aún más si somos nosotros los padres? La producción espiritual y física que nosotros podemos dar a una familia, a nuestros hijos, a la obra misionera, a predicar el evangelio. ¿Qué tiempo tendremos de nosotros poder llevar todas las responsabilidades que Dios nos demanda a nosotros, si nosotros también hacemos lo mismo de otra forma? A nivel tecnológico, solamente en un enfoque tecnológico, no estamos hablando de las otras cosas. Dice, a las nuevas tecnologías representan para los adolescentes una posibilidad de perderse en un mundo de fantasía. Dice, por otra parte, en algunos casos de adicción, las tecnologías pueden estar causadas por problemas previos que tienen que ser detectados, el cual muchos de nosotros no nos damos cuenta, porque no hemos analizado el caso del niño, no nos ponemos a dialogar con el niño, no tenemos como una amistad con el niño y no sabemos que tiene un problema. Dice, por ejemplo, la falta de amigos y la soledad pueden llevar al joven a refugiarse en la tecnología. A veces los niños no tienen relaciones con nadie, viven muy aislados. La adicción al celular en los jóvenes provoca aislamiento de las demás personas. Y eso yo lo he visto por montones, fuera y dentro de la iglesia. Niños que solamente quieren estar con la cabeza hacia abajo. Y si están en la casa, hacia adelante, así. No hablan con nadie, son mudos. Tú no sabes si están vivos o están muertos. Porque es así, ahí, y llegan a un lugar y no hablan así, y son personas antisociales, nerviosos, se comen las uñas, siempre están depresivos, dice que tienen problemas hasta para el hablar. Los niños que duran mucho tiempo en este tipo de actividades no se pueden expresar porque son tímidos, porque todos se refugian en eso. Dice comportamiento alterado, son alterados. Dice, tienen alteraciones del estado de ánimo, como que no tienen deseo de nada. Dice comportamiento compulsivo, problemas de comunicación, que es lo que dije, problemas con el lenguaje, no se saben expresar bien, pues ya no nos detenemos a escribir bien, dice, sino que lo importante es la rapidez ahí. Ellos no saben ni escribir por estar ahí en la computadora. Quedar con desconocidos que pueden traer consecuencias negativas. O sea, también hacen contacto con personas que no conocen en el internet. Y ahí vienen muchos. Hace poco vi un joven que se levantaba de madrugada, la mamá no sabía, siempre estaba de madrugada ahí, conoció a un amigo en Utah por allá, sí, vamos a juntar, tomó una guagua, lo llevaron para Nuevo México, para allá, y allá hicieron un sacrificio satánico, y a él lo metieron en una hoguera y lo sacrificaron a él. Y la mamá lo veía siempre trancado en ese cuarto, ahí de noche, de madrugada, 2 o 3 de la mañana, y él ahí, y era que tenía comunicación, hizo unas amistades, pero eran satánicos, y él pensaba que eran buenos muchachos, y le dijeron, mira, yo no sé si ellos le mandaron el pasaje, le mandaron el dinero, ven, que nos vamos a montar aquí, y se fueron. La mamá no supo nunca nada, y nunca supo, eso fue muchos meses después investigando, por el DNA, dieron cuenta que era el hijo de la señora. ¿Y cuántas personas no tendrán sus hijos así, de esa forma? Descuidados, cuando le dejan el teléfono. Cuando usted ve que van en los trenes, así como en Nueva York, así, eso en Japón. Esos niños no hablan entre sí.
Y así es en Nueva York, la gente no habla. Todo el mundo está ni te mira, van así cada quien para abajo. Dice, se puede llegar al fracaso escolar también o la agresividad. Es muy difícil encontrar un niño que sea bueno en la escuela cuando tiene este tipo de problemas. En los casos más graves se puede llegar a robar y mentir. Muchos quizás dicen, no, mi hijo no roba, mi hijo no miente. Síganlo dejando entonces, o dejémoslos con este tipo de conducta. Con tal de tener un celular, porque la adicción es capaz de anular todo nuestro control como personas. Ese vicio toma control sobre nosotros y ya ni tenemos temor si es malo o si es bueno. En algunos jóvenes se produce también ausencia escolar. Dice que voy para la escuela y no van. Dice, y no respetan los horarios de estudio. Pasan horas chateando en lugar de relacionarse con otros jóvenes. Que Dios nos ayude. Pero observen esto ahora. Aquí es que están los jóvenes en Corea del Sur. Ahí no tienen acceso a ningún tipo de cosas de internet ni teléfono y tienen que pasar el examen que están preparados para volver a su vida habitual en 3 meses. Si no, tienen que permanecer ahí. Y aquí les voy a poner un breve video para poder continuar con la charla. Esto es en Corea del Sur, en China, perdón. Está subtitulado, así que pongan atención a las letras si quieren entender lo que están hablando. Esos niños deberían estar con sus padres y no lo están. Y eso es lamentable que eso suceda, esos niños sufran ahí, muchos se tienen que quitar la vida porque entran en un estado depresivo, porque también es como una droga, ellos no pueden estar sin eso. Entonces les entra como una desesperación. Y luego el sistema que ellos tienen ahí es demasiado fuerte para ellos. Pero nosotros somos los que debemos estar ahí, cuando descuidamos nuestros deberes, como Dios pide como Padre. Y hoy en día nosotros vivimos una vida volando. O sea, no estamos nosotros concentrados más en lo espiritual. Y miren lo que es más sorprendente aún. Dice, ¿por qué Steve Jobs, el fundador de Apple, no dejaba que sus hijos tocaran el iPad? ¿Y por qué él fue el que lo creó? Él debería tener lleno la casa de computadoras y de iPad. Dice, de acuerdo con el periódico, en una de sus entrevistas, Jobs afirmó que sus hijos no utilizaban una de sus creaciones más populares, el iPad. En casa limitamos la cantidad de tecnología que usan nuestros hijos, señaló el fundador del gigante de la tecnología. El artículo señala que el significativo número de directores ejecutivos de las empresas tecnológicas, que al igual que ya viven según unas normas completamente contrarias a las que prescriben. Dice, para la población estadounidense sugiere que la élite multimillonaria parece saber algo que el resto de la sociedad desconoce. Eso es triste, que nosotros seamos consumidores y ellos no. Allá en Dominicana, el señor más famoso y millonario, que es dueño de la licorería, que esta semana pasada murió, vive en una mansión en el centro de la ciudad. Y yo le pregunté a un amigo, wow, ¿de quién es esa mansión? Y dice, todo en una manzana grandísima del sol. Y él vive alto. Dice, Poppy Bermúdez, es el dueño de Ron Bermúdez. Y él nunca consumió su propio alcohol. Y en Dominicana, ¿sabes? La gente que murió en accidentes y del riñón, de los del hígado, por ese Ron Bermúdez. Y nosotros somos más consumidores que la gente que inventaron los software de Google y todo eso, ellos dicen. Y ahora vamos a ver que todo esto, no lo voy a leer ya porque se ha hecho un poco largo. Dice que todos estos creadores de software y de robóticos, cosas inteligentes, ellos no usan internet, no usan computador en las casas. Dice, lo he visto en mis personas, dice uno de los creadores. No quiero que a mis hijos les pase lo mismo, confesó, porque él sabía lo que le había pasado a él. Y lo mandan a una escuela, que aquí le voy a mostrar una foto, que le enseñan. No hay computadora. Todas esas personas importantes que no hay computadora le enseñan a tejer, a coser y a hacer pan. Y pareciera que están en el 1800 ahí. Eso es increíble. Y no quieren saber de la computadora. Y los niños tienen que aprender a multiplicar con el lápiz y el papel. Y entonces digo yo, ¿será que ellos leen el espíritu de profecía? Entonces ellos pueden hablar a nosotros que son las piedras y nosotros ¿qué? Todo el mundo tiene su computadora, todo el mundo tiene su iPad, todo el mundo tiene su teléfono.
menos ellos. Vamos a avanzar. Esto es algo que es largo y no quisiera yo seguir tomando más tiempo, lamentablemente. Dice, las nuevas adicciones están destruyendo a los matrimonios, a los niños, a los jóvenes cristianos y a pastores. Porque uno más se enfoca que siempre los niños son las víctimas, los jóvenes. Nadie se cree que los cristianos que son cristianos de verdad son víctimas. O piensan que los pastores no son víctimas de esto. Y aquí les voy a mostrar algo que tuve que editar, porque hay algunas cosas como que me parecen un poquito quizás fuertes también. Esta es, antes de esa, le voy a poner esta, cómo es que están las familias con el asunto del teléfono. Y eso es lo típico de donde quiera que vamos. Disculpe, ¿qué desea? 2 colas, por favor. ¿Tú qué quieres? Lo que sea, mejor. ¿Por qué Satanás le interesa destruir a la familia entonces? Si no hay familias, no hay jóvenes, no hay niños para el futuro. No va a haber iglesia. Estamos aquí, pero un cáncer dentro de nosotros nos está comiendo las vidas de cada uno de nosotros cuando descuidamos estas cosas que no se hablan. Siempre está ahí como guardadito ahí. Muy raro tú escuchas temas como esto, hablar y de enfocarse. Y los mismos hogares nosotros no estamos hablando. Y hay muchas cosas que deberíamos estar hablando en nuestros hogares, pero estamos calladitos. Y nosotros tenemos sobrinos, tenemos primos, tenemos amistades. Todas estas cosas tenemos que llevarlas a la práctica. Tenemos que salvar a nuestros hijos, tenemos que salvar a nuestros hermanos, tenemos que salvar a muchos hogares que se están perdiendo por esto. Porque usted dice, no, yo no soy tanto. Pero hay otros que son más que tú. Todos tenemos parte en este asunto. Pero algo que casi nadie habla. Y es la pornografía. Pero este video es un asunto solamente más como una estadística. Y ustedes van a escuchar. Yo no voy ya a comentar sobre eso. Solamente voy a dejar que el video hable por sí solo, es cortito. Y ya luego vamos a pasar entonces a lo que dice el Espíritu de Profecía para concluir sobre la vida de los jóvenes y lo que está sucediendo hoy en día. Presten mucha atención porque esto es algo muy, muy serio. De los 7 millones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la tele. Diariamente 2.5 billones de correos electrónicos
pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de 1 billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días, y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas. Entonces, solamente se limita a los mundanos, a la gente que practica las cosas que uno dice, wow. Ustedes escucharon lo que dijeron los pastores ahí. Y eso es una encuesta, eso no está hablando global, no está hablando de todos los pastores de todas las iglesias. Eso fue quizás 1%. Y que debe ser aún más, porque el enemigo sabe que eso es una herramienta poderosa para destruir a la humanidad, especialmente a los matrimonios y a los niños. Y la gente piensa que su hijo, no, que ese niño todavía no. Dice que niños ya de 9 años en adelante ya la han visto. Y usted no se ha dado cuenta cómo fue y cuándo fue. Y eso no está comiendo vivos, porque espiritualmente eso está ahí en la mente. Usted no puede ser espiritual cuando usted está viendo cada día imágenes de ese tipo, consumiendo ese producto, pastores predicando la palabra con eso en su mente. O sea, las cosas degradantes que se ven ahí y estamos predicando. Hace poco un pastor, vi que lo tuvieron que sacar de la iglesia, 24 años predicando la palabra de Dios en su iglesia. Y había tenido relaciones con casi todas las hermanas dentro de la iglesia, no en su casa, dentro de la iglesia. Usted sabe el shock emocional que es para la gente que sabe que wow, nuestro pastor, y dentro de la iglesia, joven de 19 años con un adolescente, mientras estamos aquí predicando, ellos teniendo relaciones sexuales en la iglesia, en el culto divino. Y eso no pasa, eso no, ¿cómo puede ser? El pastor ese también usando los fondos de la iglesia, robándose el dinero, con un tremendo Mercedes-Benz. Pero aún mayor, tenía SIDA, y nunca se lo dijo, del año 2003 tenía SIDA, y tuvo relaciones casi con toda la mayoría de las hermanas de la iglesia. Yo no sé qué perfume ese hombre se echaba, pero es una cosa terrible. O sea, que uno diga, ¿cómo un pastor puede hacer eso dentro de la iglesia? Y predicando, y aún se drogaba. Y decía que predicaba mejor cuando se drogaba. ¿Cómo usted puede predicar la palabra de Dios drogado? Dice que sí, que sus sermones eran mucho más efectivos en drogado. El diablo. Pero eso no está pasando y nosotros tranquilitos y nosotros muy bien. Y nosotros, es que uno no está expuesto a las cosas verdaderamente como son, las crudas. Por eso nosotros debemos hablar de la verdad desnuda. Por eso Satanás nos está destruyendo tranquilamente y la gente no se está dando cuenta. Como el cáncer, yo lo puedo tener y aquí yo estoy parado. Quizá ahorita me desplome, yo no lo sé. Pero vamos a leer solamente este parrafito del Espíritu de Profecía. Consejos para los padres y los jóvenes de nuestra iglesia.
Hablo a los jóvenes como personas que sabe a quien el Señor ha puesto de manifiesto los peligros que acompañan la senda por donde van. La confianza en ustedes mismos los conducirá a la trampa del enemigo, porque los jóvenes son muy frágiles para decir eso. No, yo sé lo que estoy haciendo. Los jóvenes no piden consejo a Dios, ni lo hacen su refugio y fortaleza. Se relacionan con plena seguridad, confiados en que son eternamente capaces de escoger lo bueno y lo malo, y de comprender los misterios divinos por medio de sus facultades. No, ellos son muy inteligentes. Dice, de razonamiento, como si pudieran descubrir la verdad por sí mismos. Hay muchas personas en los hogares y en la iglesia que no dan importancia a las inconsecuencias evidentes, estas cosas que estamos hablando. Dice, hay jóvenes que aparentan ser lo que no son. Parecen ser honrados y leales, pero son como sepulcros blanqueados, atractivos por fuera, nos vemos muy bien por fuera, más corrompido por dentro. Dice, el corazón está manchado, teñido de pecado, y así permanece el registro en los registros celestiales. Se ha llevado a cabo dentro de sus mentes un proceso que los ha endurecido, y eso por eso es que estas cosas que yo enseñé, eso es lo que pasa, le ha endurecido el corazón, hasta el punto de hacerlos insensibles. Ustedes pueden llorar, derramar lágrimas y hacer toda la súplica. A ellos no le importa, no sienten nada. Dice, evítese las malas compañías, lo que siempre le hablamos a los jóvenes. Algunos jóvenes saben que lo que he dicho más o menos describe su proceder. Sus caminos no están ocultos para el Señor, aunque quizá lo estén para sus mejores amigos, aún para sus padres y a sus madres, lo que yo le digo a los míos. Tengo poca esperanza, dice ella, de que alguno de estos cambien su comportamiento de hipocresía y engaño. Jóvenes amigos, no pasen ni una hora, dice, en compañía de quienes los incapaciten para hacer la obra pura y santa de Dios. No hagan nada en presencia de personas extrañas que no harían en presencia de sus padres y sus madres, o que les cause vergüenza ante Cristo y los santos ángeles. Y por último dice, les digo, jóvenes, cuídense, porque no pueden hacer nada que no esté encubierto ante los ojos de los ángeles y de Dios. No pueden hacer una obra mala sin que otros se vean afectados por ella, que ahí estamos nosotros los padres. La conducta de ustedes, además de revelar de qué clase de materiales están hechos, dice, está hecho el edificio de su propio carácter, se ejerce también un poder, una poderosa influencia en los demás. Y por eso es que el enemigo quiere usar a los jóvenes, por su poderosa influencia que ellos tienen. Nunca pierdan de vista el hecho de que pertenecen a Dios, que los ha comprado con precio, y que ha de rendir cuenta ante Él por los talentos que le ha encomendado. Nadie debiera tomar parte en la obra del Dios si sus manos están manchadas de pecado o cuyo corazón no esté bien con Dios. Entonces, vuelvo y repito, ¿por qué que nosotros no podemos estar contaminados de estas cosas? Dice que nadie debiera tomar parte en la obra de Dios si sus manos están manchadas de pecado o cuyo corazón no esté bien con Dios. Porque tales personas seguramente deshonran la causa de la verdad y deben ser resueltos, porque Satanás es determinado y perseverante en su esfuerzo para derrotarlos. Entonces esto no termina aquí, aún todavía hay cosas más terribles de lo que yo todavía no he tenido la oportunidad de contar. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas definitivamente. Las cosas que están sucediendo son terribles, nosotros no estamos siendo informados, no nos estamos capacitando para defender la verdad, no estamos capacitando a los jóvenes, porque si un débil, ¿cómo puede ayudar a otro débil? ¿Cómo puede un ignorante ayudar a un ignorante? Exacto. Entonces nosotros necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas por la salvación de nosotros mismos y de nuestros hijos. Se están perdiendo como el cáncer nos está consumiendo cuando Él entra en nuestro cuerpo calladitamente. Y nosotros así tranquilos, mudos y callados ahí.
y no decimos nada, no le hablamos las cosas claras como deben de ser, siempre estamos decorando las cosas, así como lo hacemos en la iglesia, para que la gente no se sienta mal, para que el hermano no deje de venir a la iglesia, y estamos callando el pecado, y eso va a caer sobre nosotros lamentablemente, y vamos a dar cuenta, y por nuestros hijos también, por estas cosas, por la tecnología. Tenemos que hacer una reforma en la tecnología. Lamentablemente es una herramienta también para el bien, pero nosotros no podemos controlar el tiempo, no podemos controlar las cosas que hay en la computadora. Quisiéramos, pero es la única forma definitivamente de poder evitar estas cosas es no tenerlo. Pero muchos se van a poner en contra. Hermano, ¿cómo usted dice eso, que no vamos a tener computadora? ¿Cómo es posible que usted diga eso? Si yo la uso para predicar, para el email, para esto, para lo otro. Pero ¿qué dicen los sabios, los que se la saben todas, los creadores de este instrumento? ¿Por qué ellos no lo usan? ¿Por qué ellos no lo tienen en sus casas ni sus hijos? Ojalá que nosotros con esta pequeña parte que hemos escuchado, ya estemos reflexionando en de que las cosas son más serias de lo que nosotros pensamos. Y nos vamos a perder con las cosas que pensamos que son inofensivas. Satanás sabe más que nosotros cómo usar esas herramientas. Así que el Señor nos ayude y continuaremos a las 2:30, si Dios nos permite. Dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evitar. Amén. El Señor nos ayude, hermanos, a poder comprender que nosotros necesitamos entender lo que significa una instrucción a base de disciplina para nosotros mismos y para nuestros hijos, para que ellos puedan crecer con el deseo que tuvo Daniel. El deseo de Daniel fue, en cualquier aspecto, únicamente honrar a Dios. Así también sea cada uno de nuestros deseos y el deseo que podamos darle a nuestros hijos. Ellos crezcan con el anhelo únicamente de honrar y obedecer a Dios, aún aunque nos cueste ¿qué? La vida. La vida. Amén.